Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. La experiencia que yo quiero compartir con ustedes hoy día fue algo que literalmente movió mis estructuras, ¿no? Y fue una de esas situaciones que Dios usó, ¿no? Que Él permitió, una experiencia que Él permitió en mi vida para exponer delante de mis ojos un pecado escondido en mi corazón, ¿no? Y antes de contar mi experiencia, yo quiero hacer la conexión con la palabra de Dios, ¿no? De personas que también vivieron una experiencia parecida. Y esa historia está registrada en el libro de Primera de Samuel, del capítulo 4 hasta el capítulo 6. Y el resumen de la historia es así, ¿no? Ahí, en esa época, la Biblia dice que Dios estaba haciendo silencio al pueblo de Israel, ¿no? Dios nos estaba revelando para el pueblo por causa del pecado que ellos estaban viviendo, ¿no? Y uno de los motivos era que los propios líderes del pueblo de Israel estaban viviendo en pecado, ¿no? Ahí el sacerdote era Elí y la Biblia dice que sus dos hijos ah, estaban ofendiendo a Dios, ¿no? Y Elí no hacía nada, no decía nada, no hacía nada, ¿no? Y es entonces cuando Dios habla con Samuel y le revela, ¿no? A Samuel que Dios estaba muy disgustado con Elí y con sus hijos por lo que estaba pasando. Y Samuel habló con Elí, ¿verdad? Pero Elí, ¿qué hizo? Nada. Y sus hijos siguieron pecando, ¿no? Y ahí lo que pasó fue que los filisteos, ¿no? Que era ya un pueblo que siempre estaba molestando a los israelitas, volvieron a molestarlos y empezaron entonces una guerra, una pelea. Y siempre que eso pasaba, Dios levantaba entonces que un juez, ¿no? Que antes había venido Sansón, que luchó en contra de los filisteos, ¿no? Débora, Gedeón, Ahod y un montón de jueces más, ¿no? Pero en esa época Dios no levantó ninguno. Y entonces, ¿qué hacían? Los dos hijos de Eli fueron a la guerra, ¿verdad? Pero los israelitas estaban perdiendo. Y ahí los hijos de Eli tuvieron una brillante idea. ¿Por qué no traemos entonces el arca de la alianza, que es la presencia de Dios, acá al campo de batalla? Porque seguramente si está la presencia de Dios, nosotros vamos a tener la victoria, ¿no? Entonces ellos hicieron eso, agarraron el arca y lo llevaron al campo de batalla. Y entonces los filisteos a primera vista se quedaron con miedo porque ellos sabían quién era el Dios de Israel, ¿no? Y ellos tuvieron miedo, pero lo que pasó fue que Dios no ayudó al pueblo de Israel, aunque el arca de la alianza estuviera ahí. Y los filisteos entonces ganaron la guerra y robaron el arca de la alianza. Y los hijos de Elí murieron en esa batalla, ¿no? Y luego después murió Elí cuando supo, ¿no? Que los filisteos habían ganado, sus hijos habían muerto y ellos se habían llevado la presencia de Dios, ¿no? No le salió muy bien a los filisteos, ¿no? Hubo un montón de problemas, pero si ustedes quieren saber los detalles de la historia, ustedes tienen que leer 1 de Samuel del capítulo 4 hasta el capítulo 6, ¿está bien? Y entonces lo que pasó fue que tampoco le salió bien a los hijos de Eli, ¿no? Ellos pensaban que la presencia de Dios era como un amuleto de suerte. Ellos vivían su vida como a ellos les daba la gana, ¿verdad? Cometían sus pecaditos, aunque ellos supieran que eso no estaba al agrado de Dios, ¿no? Ellos lo seguían haciendo. Pero ellos pensaban que si la presencia de Dios estaba con ellos, ellos podían usar eso como un amuleto de suerte. Wow, ¿no? Y yo ya hice eso también. Y no sabía que yo usaba a Dios como un amuleto de suerte. Hasta que yo viví mi propia experiencia que voy a compartir con ustedes ahora. En el inicio del año de 2010, ¿no? Nosotros salimos de nuestra iglesia madre y fuimos a empezar una nueva iglesia en
era casi un asentamiento humano. Y nosotros fuimos, ¿verdad? Y en febrero, que es la época del carnaval, nuestra iglesia siempre hace un campamento para los jóvenes. Y en ese año el tema era vida radical. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Y nuestro pastor de jóvenes nos había invitado a Eric y a mí para dar nuestro testimonio en ese campamento. Porque ese año, ¿no? Era un año de entrenamiento de sembrar iglesias. Porque nuestro pastor principal ya había dicho que íbamos a pasar ese año para aprender a sembrar una iglesia, pero que el año siguiente, si Dios ya nos hubiera dicho el lugar que nos quería llevar, el país hispanohablante, que Él nos quisiera no enviar, la iglesia ya nos enviaría, ¿no? Entonces ese era el plan, aprender a sembrar iglesias, primero allá para después saber cómo sembrar una iglesia a donde Dios nos enviaría. Y entonces Él nos llamó para dar nuestro testimonio de fe, ¿no? De que íbamos a dejar todo, toda nuestra vida ya en Brasil por amor a Dios, ¿no? Y vivir así, de esa manera radical. Y yo me acuerdo que fuimos, dimos nuestro testimonio, ¿no? Y yo me acuerdo que yo dije, mira, aunque una persona pusiera un arma acá en mi cabeza, ¿no? Y me preguntaran, nega a tu Dios o muérete, yo iba a decir, mátame entonces, porque yo jamás negaría a mi Dios, ¿no? Y yo pensaba que yo era así de radical, ¿no? Yo pensaba que yo era así de entregada a Dios, ¿verdad? Cuando terminamos el testimonio, yo me acuerdo bien de una joven que se acercó a mí y me dice, wow, Julie, yo admiro tanto tu fe, yo admiro tanto tu entrega. Porque nosotros como no teníamos hijos, ¿no? Y éramos bien jóvenes, seguimos siendo jóvenes. Nosotros vivíamos una vida bien de entrega, mejor, ¿no? Una vida de bastante entrega al ministerio, ¿no? Al servicio. Y nosotros realmente, y era algo que nosotros lo hacíamos por amor. Nosotros siempre amamos servir a Dios, siempre, siempre, siempre. Desde siempre servir a Dios es una pasión para nosotros, ¿verdad? Y siempre con mucha intensidad, siempre con muchísima intensidad. Y lo hacíamos con amor, con muchísimo amor. Pero lo que yo no sabía, porque mi esposo era, no, era diferente, es diferente de mí, ¿no? Yo no sabía que muchas cosas eran mucha habladuría, mucha teoría, pero poca práctica y poca verdad en mi vida, ¿no? Y entonces después de tan gran declaración de fe, Dios dice, ya está bien, ahora te voy a poner a prueba, Julie. Una o 2 semanas después de ese campamento nosotros salimos de viaje y no, yo había comentado en otro video que nosotros siempre usábamos nuestras vacaciones para conocer países hispanohablantes y buscar la dirección de Dios, saber dónde Él nos quería, ¿no? Y en ese año, ¿no? Nosotros en esa oportunidad fuimos Chile, Argentina y Uruguay, ¿no? Para ver, conocer y ver, ¿no? Y fuimos con 3 amigos más, una pareja y una amiga soltera. Fuimos, ¿no? Empezamos por Chile, pasamos 5 días en Santiago, todo lindo, todo chévere, todo bacán, súper divertido. Y de ahí nos dirigimos a una ciudad bien pequeña de Chile, porque Érico, cuando él siempre hace roteros así de viaje, él siempre no le gusta ir solo en esos lugares que van todos. Él siempre busca cosas novedosas, pero que son hermosas, ¿no? Y entonces nosotros decidimos ir a Pucón, que es una ciudad bien pequeñita, no hay centros comerciales, no hay cine, no hay nada grande, es una ciudad bien pequeña, Pucón se llama, en Chile, que está al pie de un volcán activo. Y entonces nosotros fuimos, linda la ciudad, de verdad, que es una hermosura, una de las cosas más lindas que yo vi en mi vida, ¿no? Y fuimos y todo lindo, disfrutamos muchísimo, hicimos el paseo de subir el volcán, ¿no? Incluso yo tengo una experiencia específica para hablar de eso, que voy a contar en otro video. Y en el día del paseo, ¿no? Del volcán, era nuestro último día en Pucón, y al día siguiente ya íbamos a empezar a ir a Argentina, y íbamos a salir de Pucón e ir a Bariloche, ¿no? Y ya con los boletos del bus comprados, todo chévere. Y Érico entonces me invitó a cenar en ese día, sin el grupo. Y fuimos a cenar solos en un restaurante muy lindo, muy hermoso.
Y delante del restaurante nosotros nos dimos cuenta que había una iglesia bautista. Y entonces nosotros nos acercamos, no nos fijamos en los horarios y nos dimos cuenta que, me acuerdo bien, un miércoles, en ese día había culto de oración. Entonces nosotros nos programamos para comer y ir a ver el culto de oración, ¿no? Y entonces fuimos al culto de oración y llegamos allá, solo había una persona, que era un señor ya de edad. Y nosotros entonces empezamos a conversar con él, y nos contó la historia de la iglesia, él era uno de los fundadores de la iglesia, ¿no? Y él dijo que la iglesia no avanzaba porque no había pastores, ¿no? Y los pastores que iban no se quedaban mucho, ellos preferían estar en iglesias en Santiago, que es la capital de Chile, porque allá la ciudad es pequeña, la gente tampoco es muy fiel en sus diezmos y sus ofrendas, y entonces el sueldo del pastor era muy pequeño, ¿no? Y el pastor no quería recibir tan poco para estar ahí. Entonces ellos se iban, ¿no? Y cuando él nos contó ese testimonio, nosotros me acuerdo que empezamos a llorar, lloramos con él, oramos por esa iglesia, ¿no? Y él entre lágrimas nos dijo, ¿no? Cómo es importante que la gente quisiera servir a Dios por amor y no por dinero. Y nosotros le habíamos contado, ¿no? Que nosotros estábamos ahí buscando la dirección de Dios al respecto de un lugar para empezar una iglesia, porque le hablamos de nuestro llamado misionero. Y latió nuestro corazón, obvio que sí, latió el corazón de él, ¿no? Pensando, ¿será que es acá? ¿Será que Dios nos está mostrando que es acá que debemos empezar, verdad? Porque prácticamente íbamos a empezar la iglesia de cero, porque no había nadie, ¿no? Y entonces intercambiamos contactos y le decimos al Señor, mira, todavía nos falta ir a Argentina, nos falta ir a Uruguay, pero cuando lleguemos a Brasil vamos a hablar con nuestro pastor, vamos a orar y ver lo que Dios nos direcciona, ¿no? Y entonces nos fuimos así con el corazón lleno de fe, lleno de esperanza, ¿no? Lleno de amor. Ya me acuerdo que en el camino así, volviendo, ¿no? Nosotros, ay, vamos a elegir la casa que vamos a vivir, ¿no? Y fuimos, ay, yo quiero vivir en esa, haciendo bromas, ¿no? Pero de verdad con ese corazón esperanzoso, porque pensábamos que era la luz que Dios nos había dado. Y en esa misma madrugada, a las 3 de la mañana, empezó un terremoto, 8.9. Y en Brasil no hay terremotos, no hay temblores, entonces nosotros no tenemos ni idea de lo que es eso, no teníamos ni idea de lo que uno tiene que hacer. Y de repente cuando tú estás ahí durmiendo rico, empieza la cama a moverse, a moverse. El terremoto duró 2 minutos. Fueron los 2 minutos más largos de toda mi vida, porque la cama de repente empezó a moverse, se movía, no se chocaba con una pared con otra, con una pared con otra. Estábamos en un hotel que era pequeño, era de madera, la madera se salía y se encajaba, se salía y se encajaba. Y nosotros entramos en estado de pánico, ¿no? Cuando ya no estaba, dejó de temblar fuerte, salimos de la habitación, llegamos al rol, ¿no? de la entrada ahí, y todos estaban ahí, y eran niños gritando, gente llorando. Había una mujer que hacía así, no, yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Y yo pensaba, wow, si esa gente que vive acá, que está acostumbrada con eso, no está con miedo, como que yo no voy a tener miedo, ¿verdad? No se podía salir porque la puerta no, se movió y no se podía abrir la puerta, tuvimos que romper la puerta para salir. Y cuando salimos miramos al volcán y adivina que la boca del volcán activo estaba roja y salía humo. Y ahí un pata salió corriendo, gritando por la calle, todos vamos a morir, el volcán va a explotar. Y él salió gritando por la calle, de desesperación. Y yo pensé, ya fui, yo voy a morir. Y yo quería hablar con mi mamá, yo quería despedirme de mi mamá, quería decir que yo la amaba, quería pedirle perdón por mis años de rebeldía, no, y quería despedirme de ella. Pero no había luz, no había gas, no había internet, no había nada. Y nosotros con las pijamas nos quedamos ahí en la calle hasta que empezara a amanecer el día, porque eso era a las 3 de la mañana y nos quedamos ahí muriéndonos de frío. Y cuando empezó a salir la luz del sol, nosotros entramos al hotel que estábamos, recogemos lo que se pudo de nuestras cosas, ¿no?
salimos y fuimos a la estación de autobús para intentar salir de la ciudad porque mucha gente abandonó la ciudad, ¿no? Mucha gente agarró su familia, se metió en su carro y huyó porque de verdad parecía que el volcán iba a explotar, ¿no? Y todos se desesperaron. Se cerraron los supermercados y nosotros pasamos horas sin comida, horas sin nada. Se cancelaron todos los viajes de bus porque las carreteras estaban completamente destruidas, entonces no había paso para los carros ni por los autobuses, ¿no? Y nosotros nos quedamos ahí incomunicables, sin saber, ¿no? Estábamos desesperados en realidad, ¿no? Y ya yo me quedé tan impactada, ¿no? Que yo me molesté con Dios, ¿no? Yo pensé, Dios, Julie, ¿verdad? Yo, Julie, ¿cómo me vas a matar? ¿Cómo me vas a matar acá? En otro país, en un terremoto, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si hace algunas horas simplemente yo estaba ahí diciendo, ¿no? Que yo iba a venir acá a servir por amor y no por dinero. No. Ay, por eso que, mira, no me da orgullo, me da vergüenza admitir eso, pero nuestro corazón es pecaminoso. Yo no voy aquí a decir y declarar que yo soy santa, que yo no cometo pecados, que no hay sentimientos malos dentro de mí, porque eso es mentira. Eso es mentira. Yo lucho en contra de mi naturaleza todos los días. Todos los días yo tengo que decidir matarla, porque si no ella me domina. Y aún con todo el tiempo de cristiana que yo tenía, aún con la posición que yo tenía dentro de la iglesia, aún con todo mi servicio, aún con todo el amor que yo hacía las cosas, igual había pecado escondido en mi corazón. Y yo pensaba que solo por el hecho de que yo era hija de Dios, yo pensaba que solo por el hecho de que en mi corazón latía misiones, yo pensaba que solo porque en mi corazón yo tenía el deseo de servir a Dios con amor, mi vida era muy preciosa y que yo no podía perder mi vida, el amuleto de la suerte. Yo cometí el mismo pecado que los hijos de Eli, los mismos pecados, el mismo pecado, ¿no? Pensé que llevar la presencia de Dios ahí, ¿no? Que era para mí, no era el arca de la alianza, pero era, ¿no? Yo como hija de Dios, ¿no? El título de hija de Dios. Entonces que ningún mal me alcanzaría. Y yo que había declarado delante de 500 jóvenes en un campamento, diciendo que para mí el vivir era Cristo y que el morir era ganancia. Y cuando yo me deparé con la muerte, yo no vi ninguna ganancia. Me dio miedo, me dio pavor, me dio revuelta en mi corazón pensando que cómo que Dios iba a llevar una sierva tan buena y fiel como yo. Al fin de la tarde nosotros logramos un autobús que iba a salir no a Bariloche sino a otra ciudad, aún dentro de Chile, pero más cerca a Bariloche, ¿no? Y nosotros nos metimos porque la idea era salir de ahí porque no había nada, ya no había nada ahí que hacer, ¿no? Y incomunicables, nos quedamos 3 días sin comunicarnos, solo logramos avisar a nuestra familia que estábamos vivos y que estábamos bien 3 días después. Y ahí descubrimos, ¿no? Que ya prácticamente nos habían dado como muertos. Pero esa es una historia bien larga. Entonces, nosotros en ese camino, ¿no? En el autobús, fue cuando Dios puso así, ¿no? En la mesa, esas horas de viaje fue cuando Dios puso delante de mí todo mi pecado, ¿no? Porque yo estaba ahí angustiada con tanto miedo. Y Dios dice, Julie, ¿qué piensas tú que soy yo para ti? ¿Qué piensas tú que soy yo para ti? Tú piensas que porque tú tienes buenas intenciones, tú piensas que porque tú me amas, que tú eres indispensable para mí. Y yo estoy segura que Dios quiso ponerme a prueba porque yo declaré algo que Él sabía que en realidad no era verdad. No era verdad. Pero yo pensaba que era.
Y a mí me encantó que Dios haya hecho eso. Claro que ahí no en el momento, ¿verdad? Porque yo estaba apavorada. Pero hoy día yo reconozco que las metodologías de Dios son perfectas. Era lo que yo necesitaba. Yo necesité que después de una hermosa declaración de amor a Dios, ¿no? Él moviera todas mis estructuras, literalmente, ¿verdad? Para que otra vez la podridumbre de mi corazón que estaba abajo, ¿sabes? Y a veces tú tienes que golpear para que salga. Y la expusiera ahí. Y fue cuando yo me pregunté, ¿quién es Dios para mí? Es un genio de la lámpara. Ese era el título que estaba en el blog escrito. Él es un genio de la lámpara, que yo floto, hago mis pedidos y Él tiene que concederme lo que yo deseé. Si yo digo que mi vida es Cristo, ¿será que yo realmente vivo para Él? Porque si yo viviera realmente para Él, la muerte no me daría miedo porque yo sé para dónde yo voy, ¿verdad? Érico estaba 100% convencido de eso. Su actitud era de que si yo me muero, yo sé a dónde voy, ¿verdad? Él no tenía ningún miedo. Al contrario, yo, en ese camino de viaje de autobús, fue el periodo de evaluación, de arrepentimiento, de pedido de perdón, porque yo me acuerdo que yo lloré todo el viaje. Y yo sentía tanta vergüenza de mí, me dio ganas de volver a ese campamento, reuní todos los jóvenes y pedí perdón a ellos porque yo me sentía como un fraude. Y me dio ganas de reunir todo y decir, mira, yo quiero pedir perdón. Porque yo pensé que yo vivía realmente para Dios. Y yo pensé que realmente Dios era todo para mí. Y en ese viaje yo descubrí que mi vida para mí era más valiosa que vivir para Dios. No. Wow, qué vergüenza. Y sigo sintiendo vergüenza de que eso haya pasado. Pero a la vez yo siento tanta gratitud a Dios que Él me haya puesto en ese día, que Él permitió, porque es Dios que permite los terremotos, ¿ya? Y Él permitió en ese día, después de esa declaración que habíamos hecho ahí con ese hombre, con la oración que hicimos con ese hombre, porque Él quería, dice, Julie, yo te quiero usar, pero tu corazón tiene que estar limpio, mujer. Julie, yo te llamé, yo te quiero, si no, no te hubiera llamado. Pero Julie, limpia tu corazón. ¿Quién soy yo para ti? ¿Dónde me pones? ¿Dónde yo realmente estoy? Fíjate, ¿quién es el Dios de tu vida? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un amuleto de suerte? Donde tú piensas que porque tú eres hijo, hija de Dios, ningún mal te puede llegar. Y Job, que era el hombre más justo de la tierra, y perdió todo. ¿Entienden? La cosa es que cuando nosotros realmente vivimos para Dios, y el apóstol Pablo, él habla de eso en todas sus cartas, todas ellas, ¿verdad? Él habla de eso en todas ellas. Y él deja muy claro, mira, aun cuando yo estoy en la cárcel, aun cuando yo fui privado de comer, aun cuando yo fui privado de mi libertad, aun cuando yo fui privado de estar cerca de las personas que yo amo, igual yo siento alegría en mi corazón porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es tan fácil vivir la teoría del Evangelio. Es fácil porque la teoría es tan bonita, ¿verdad? Y nosotros vivimos de la teoría del Evangelio a veces casi toda nuestra vida cristiana. Pero otra cosa es vivir realmente en la práctica. Cuando una persona está pasando por un problema difícil, tú dices, mira, no te preocupes porque todo obra para el bien de los que aman a Dios. Pero cuando eres tú que pierdes un hijo, cuando eres tú que pierdes un padre o una madre, cuando eres tú que descubres que tiene cáncer, tú vives esa verdad, que tú sabes que esa enfermedad, esa pérdida va a glorificar el nombre de Dios. Vivimos la teoría del Evangelio, pero ¿cuánto vivimos la práctica de él? Y fue eso que Dios, en mi cara en ese día. Ay, Julie, tanta teoría, poca práctica.
no sirve, hija. Cambia. Yo escribí una canción. Yo busqué por todos los lados. Por todos los lados yo busqué de verdad esa letra de esa canción. Porque yo escribí en esa época. 2010. Y no encontré en ningún sitio. Y yo pedí a Dios que me... Como la canción había venido de él, yo pedí que él me la diera otra vez. Y él me hizo recordar solo una parte de ella. Ya, yo no voy a cantar, yo voy a leer. Está en portugués acá, pero yo voy a hacer una traducción acá. Y fue una oración que yo hice, ¿no? Es así. No más yo, Cristo vive en mí. Menos que eso yo no quiero ser. Quiero darte mi mejor, cada día así vivir. Un sacrificio santo y agradable a Dios. Cada día así yo me voy a ofrecer. En mi proceder, en mi falar, en mi caminar contigo, en el partir del pan, en la comunión, al abrazar a mi hermano. Yo cuando escribí esa canción era con esa intención de decir, Dios, mi vida no es más mía, ella es tuya. Y yo no quiero menos que eso. No más eu, Cristo vive en mí, menos que eso eu não quero ser. Yo no quería menos que eso, vivir completamente para Dios. Pero yo tuve que pasar por la prueba. Tuve que tener mis estructuras completamente movidas. No. Y wow, por eso que yo agradezco a Dios por la metodología que Él usa conmigo. A veces es bien fuerte, ¿verdad? Pero Él sabe lo que yo necesito. Y es justamente por eso que me gusta, porque Dios me hace salir de la teoría y me hace vivir la práctica. Y fue por esa situación que yo empecé a orar, Señor, enséñame entonces a salir de las teorías, de los versículos que yo sé memorizado, de las teorías, de las cosas que yo pienso que yo realmente vivo. Llévame a la práctica de ellas. ¿No? Es una oración un poco peligrosa, porque Dios me contestó. No, yo perdí un hijo. Ya pasamos por cosas bien fuertes, mi esposo y yo. ¿No? Pero empezamos entonces a aprender a vivir Dios. No solo hablar de Él, como dijo Job, antes yo te conocía de escuchar de ti, pero ahora yo te conozco de caminar contigo. Y eso es mucho mejor que solo vivir de teorías. Es vivir la práctica. Por eso nunca nadie va a poder arrancar de mi corazón. Nunca nadie va a poder quitar de mí hoy día. Y hoy día no me importa. Realmente hoy día yo digo ya, sin mentiras, que pueden poner un arma en mi cabeza y preguntarme, nega tu Dios, muérete. Yo moriría. Porque yo sé para dónde yo voy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién es Dios para mí. Dios no es más un amuleto de la suerte como un día yo lo usé. Hoy día Dios para mí es mi esencia. Él es mi todo. Él es mi todo. Y yo entiendo que yo no estoy aquí para realizar mis sueños, ni mis planes, ni mis llamados. Yo estoy aquí para vivir los sueños, los planes y los propósitos de Dios. Vivir Cristo es eso. Es renunciarte a ti mismo. Es dejar que Dios elija. Yo ya hablé de eso más de una vez acá. Es Dios. Dios que va a elegir con quién tú te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, si vas a tener hijos ya. Tienes que preguntar si está en los planes de Dios que tú seas padre o madre. No, es Dios que va a decidir dónde tú vas a vivir. Dios es que va a decidir qué carrera vas a seguir, dónde vas a servir, con quién vas a servir, cómo vas a servir.
Es Dios quien decide, porque nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Fue pago un alto precio por nuestras vidas. Jesús murió en la cruz y pagó el precio. Y nosotros solo consideramos eso, entonces es solo para que yo no vaya al infierno. No fue solo por eso, fue para que nosotros viviéramos la vida de Jesús. Viviéramos como Cristo vivió. Él vino como niño y creció porque Él vino para enseñar que es posible, siendo seres humanos, vivir la vida que Dios quiso que nosotros viviéramos. Jesús vino y probó eso, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. No solo garantizarnos un lugar en el cielo, sino enseñarnos a vivir de una manera que agrada a Él. Aprendamos, haz esa oración, desafíate. Si eres valiente, yo te desafío. Pide a Dios, Señor, ayúdame a salir de las teorías evangélicas y enséñame entonces a vivir la práctica de tu palabra, de lo que dice realmente la Biblia. Y prepárate, porque Dios mueve nuestras estructuras, pero es para bien, porque todo obra para el bien de los que aman a Dios. Ojalá ese video te haya hecho reflexionar, te haya hecho pensar, ¿no? Y evaluar ahí quién es Dios para ti. ¿Es un amuleto de la suerte? ¿O Dios realmente es el dueño de tu vida, de tu vivir y de tu morir? ¿No? Si ese video te bendijo, puedes compartirlo con otras personas también y vamos juntos a sembrar el amor por las escrituras, vamos juntos a sembrar la eternidad en el corazón de las personas, ¿no? Vamos juntos edificar otras vidas a través de lo que Dios hace en nosotros, por nosotros y para nosotros. Nos vemos entonces en el próximo video.